No, mis hermanos, no le decían así, no le llamaban Jehová. En ese tiempo los apóstoles le decían a Dios, al Padre Eterno, Adonai. De esa manera lo llamaban, porque en la Biblia que ellos usaban, en la Septuaginta, en esa versión, cuando se refiere al Dios eterno, se lo conoce o se lo describe o está escrito allí que le decían Adonai el Señor. Entonces no usaban la palabra Jehová porque no existía, no había. Eso es un invento muy posterior. En hebreo, la palabra Adonai es un nombre masculino de origen hebreo y varios gramáticos resaltan que este término se usa para dirigirse al Ser Supremo y su grandeza. Y el significado de Adonai es, escuche, mi gran Señor, propietario absoluto, aquel que ejerce el dominio sobre todo el universo. Eso quiere decir Adonai. Entonces, una palabra que denotaba o que denota la grandeza y la potencia del Señor. Además, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, se usaba otra expresión, Kyrios. La palabra Kyrios es de origen griego, no es hebrea. Hebreo es Adonai, pero Kyrios es griego y su significado es Señor, maestro, amo, dueño. Entonces los apóstoles esas dos palabras utilizaban, o Adonai o Señor. Y el Señor Jesús cuando estaba en la tierra, esas son las palabras que él usó. Él nunca dijo otras palabras, porque ellos leían las Sagradas Escrituras que tenían a la mano y era la versión Septuaginta. Durante su vida terrenal, las personas al acercarse a Jesús se dirigían a él como Señor, como Kyrios. Mateo 8, verso 5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó, Señor, Kyrios, mi criado yace en casa, paralítico y con mucho sufrimiento. Jesús le dijo, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, Kyrios, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Así le llamaban a él, Kyrios. Los griegos decían Kyrios, igual Señor, porque de esa manera se lo podía identificar. No Jehová, no. La resurrección y exaltación de Jesús el Cristo lo situaron a él como el Señor, Kyrios del universo. Miremos la palabra del Señor. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire, Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús. También dice en Filipenses 2, el versículo 9 hasta el 11, dice también, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, Dios le dio la facultad al vencer en el Calvario y resucitar de entre los muertos, de sentarse en la silla del universo. Lo exaltó como Señor y Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que ya no solo le decían Jesús, porque ya era el Señor Jesús, por eso que decirle el Señor Jesús es correcto, como algunos le dicen Jesús, 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 pero es preferible ponerla antes de la palabra Jesús, este término, Señor, o sea, Kyrios, el Señor Jesús, así como se le decía al Padre Eterno antes de ser manifestado en carne, Adonai, el Señor Eterno. Entonces, cuando Jesús se le presentó a los discípulos, después de resucitar, dice que estaban reunidos en el templo, bueno, no templo, ¿no? Sino en el lugar donde ellos tenían para reunirse en un aposento a puerta cerrada, porque tenían miedo, lo estaban persiguiendo. El Señor entró a ellos y conversó con ellos, compartió con ellos, pero ese día no estaba Tomás. Tomás, uno de los discípulos, no estaba allí. Cuando él llega, le dicen los discípulos, el Maestro ha venido, el Señor ha estado con nosotros, el Señor compartió con nosotros aquí, lo vimos. Y Tomás dijo, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo en la herida de sus manos donde estaban los clavos, si mi mano no lo meto en su costado, yo no creeré tal cosa. Pues bueno, Dios concede las peticiones del corazón. 8 días después estaban reunidos a sí mismos y el Señor se les presenta. Entra de pronto, la puerta estaba cerrada y el pum entró allí y se les presentó y les dijo, paz a vosotros. Y entonces inmediatamente se dirigió hacia Tomás y le dijo, ven Tomás, mete tu dedo en mis manos y ve que aquí estaban los clavos. Mete tu mano en mi costado para que no siga siendo un incrédulo, sino un creyente. Y Tomás fue e hizo eso. Y cuando vio todo eso, se inclinó gritando con fe, con una expresión temerosa, pero engrandeciendo a él. Y dijo, Señor mío y Dios mío, ahora sí creo en ti. Y le dijo el Señor Jesús, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Bienaventurados somos nosotros, hermanos, que podemos creer en el Dios eterno sin haberlo visto allí. Han pasado 2000 años y más desde que pasaron estas cosas allá en Jerusalén, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y mandó a los discípulos para que vayan a predicar. Más de 2000 años han pasado, pero el mensaje llegó a nosotros y nosotros hemos creído, hemos aceptado que Dios hizo eso por nosotros. Y ahora nosotros le llamamos a Él Señor del universo, Señor Jesús, Señor de gloria, porque nosotros entendemos y creemos que Él es el Adonai, Él es el Kyrios, Él es el amo. Él es el propietario absoluto. Él es el que ejerce el dominio sobre todo. Todo se le somete a Él. El mar, la tierra, las montañas, los animales, los seres humanos, los ángeles y demonios. Todo está bajo el poderío, el señorío del Adonai, del Kyrio, del Señor del universo. El Señor Jesús levantándose de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al diablo al resucitar e irse al cielo, sentándose en el trono del universo. A Él están sujetos todas las cosas.
presentes, pasadas y futuras, porque Él es el gran Señor del universo. Creamos siempre en el Señor Jesús. En ese tiempo, para un cristiano común, encontrarse con el Señor Jesús y decirle Señor, decirle Kyrios, estaba reconociendo que ese Kyrios era el mismo Adonai del Antiguo Testamento. Le estaban reconociendo el señorío, le estaban reconociendo que el Señor del Antiguo Testamento estaba en el Nuevo Testamento. Le estaban reconociendo que no era otro Dios, sino que como la Biblia enseña, Dios se había manifestado en carne. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y eso era lo que ellos estaban viendo. Entonces le reconocían el señorío, le reconocían la grandeza a Jesús de Nazaret, porque se presentó con pruebas indubitables. No podían decirle que no. Los que creían tenían que aceptar y los que no creían tenían que humillarse, cerrar la boca e irse. Él es el Señor del universo. Él es el único Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de todo el tiempo. Por eso aquí no podemos cambiar la palabra del Señor. Nosotros creemos que nuestro Dios no es Jehová. Nuestro Dios es Adonai. Nuestro Dios es Kyrios. Y si la gente usa esa palabra, Jehová, Jesucristo, Yahweh, bueno, allá ellos. Nosotros sabemos que el Dios del Antiguo Testamento se le llamaba Adonai. Nosotros sabemos que Dios es Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Dios, que es Espíritu Santo, se manifestó en carne y tomó un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y a ese Jesús le decían Kyrios, Señor, Señor Jesús. Y la iglesia en ese ambiente nació. En ese ambiente nació. Con los apóstoles que estaban con Jesús y que llamaban al Señor eterno Adonai y al Señor que estaba presente donde ellos, Kyrios. Creemos nosotros en lo que la palabra de Dios dice. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Gloria a Dios.